Damos inicio a esta sesión ordinaria a la que han sido ustedes convocadas y convocados en tiempo y forma, siendo las 12:43 horas del día de la fecha, para dar curso a nuestro primer punto del orden del día. Cedo el uso de la voz a la secretaria para que proceda a pasar la lista de asistencia y declarar el quórum correspondiente. Muchas gracias, consejera presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. Damos inicio al pase de lista de asistencia. Por parte del Congreso del Estado, diputado Roberto Ulises Mendoza Padrón, diputado Juan Francisco Aguilar Hernández. Por parte de los consejeros estatales electorales, doctora Paloma Blanco López. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Presente. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. Presente. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Presente. Doctora Danieto Flores. Presente, buenas tardes. Maestra Zelandia Borges Estrada. Presente. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. Presente. Por parte de las representaciones de partidos políticos, Partido Acción Nacional, licenciado José Salvador Mendoza Hernández. Presente. Por parte del Partido Revolucionario Institucional, aún no tenemos representación. Partido de la Revolución Democrática, Aarón López Bravo. Su suplente, Eduardo Pérez Verdeja. Partido del Trabajo, licenciado Aarón David Juárez Aguilar. Su suplente, licenciado Gerardo Alejandro Zúñiga Zavala. Partido Verde Ecologista de México, licenciado Guillermo Navarro Cedillo. Presente. Partido Conciencia Popular, maestro Jairo Marleiva Romero. Su suplente, licenciado Eduardo Valerio Cuevas. Partido Movimiento Ciudadano, Daniel Alberto Ramos Guardiola. Partido Morena, licenciado Luis Fernando González Macías. Su suplente, licenciada Norma Angélica Márquez Vázquez. Presente. Partido Nueva Alianza San Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza Vázquez. Aquí, ahorita le tomamos asistencia, estaba en la sala. Partido Encuentro Solidario, licenciado Jesús Ricardo Barba Parra. Su suplente, licenciado Carlos Pacheco Cachús. Partido Redes Sociales Progresistas, Guillermo Olvera Celis. Presente, buenas tardes. Partido Fuerza por México, Jesús Silva Gómez. Presente, buenas tardes. Okay. Esperamos que regrese el representante de Nueva Alianza San Luis Potosí para efectos de que podamos tener quórum, consejera presidenta. Gracias. Hay 15 integrantes de pleno, por consiguiente el quórum, consejera presidenta, y todos los acuerdos aquí tomados serán válidos. Gracias, secretaria. Damos cuenta del numeral segundo de nuestro orden del día, que corresponde a la presentación y, en su caso, aprobación del orden del día de la presente sesión, por lo que pregunto a las y los integrantes de este consejo si existe alguna observación al mismo. Consejero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es en referencia al punto 26 que se encuentra dentro del orden del día, denominado presentación, discusión, en su caso aprobación de los criterios y mecanismos de actualización de requisitos para la conservación de registro de agrupaciones políticas estatales. Este acuerdo proviene de un trabajo que se ha estado realizando desde hace algunos meses en la Comisión de Fiscalización. El documento que se tiene pensado para la presentación ante este pleno, lo estudié yo, lo estudió el consejero Danieto, quienes formamos parte de la Comisión de Fiscalización, y consideramos que aún no se encuentra listo para su presentación y discusión aquí dentro del pleno. Por tanto, solicito y pongo en consideración de ustedes que se pueda bajar este punto dentro del orden del día en función de que el documento no se encuentra en las condiciones para ser presentado como tal. Es cuanto. Bien, pido a la secretaria tomar la votación correspondiente a las consejeras y los consejeros con la modificación solicitada. Claro que sí, consejera presidenta. Procede de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto a la aprobación del orden del día con la eliminación del punto 26, subiendo subsecuentemente los puntos posteriores. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor con la modificación. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor con la modificación. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor y con mi propuesta.
Doctora Paloma Blanco López. A favor. Por consiguiente, es aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Damos cuenta del numeral tercero de nuestro orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de las actas correspondientes a las sesiones extraordinaria y ordinaria de fecha 27 de octubre, así como de la sesión extraordinaria de fecha 11 de noviembre, todas ellas del año en curso, por lo que pregunto a las y los integrantes de este consejo si hay alguna observación a las mismas. Adelante, consejera Zelanda. Muchas gracias. Únicamente para señalar que existen algunas cuestiones de forma que me permitiría remitir directamente a la Secretaría Ejecutiva. No tiene nada que ver con el fondo, los acuerdos son correctos, nada más son cuestiones de forma. Gracias. Bien, pido de nueva cuenta a la secretaria proceda al desahogo de este punto. Claro que sí, procedo de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto a las actas aquí presentadas. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Por consiguiente, son aprobadas por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Damos cuenta del numeral cuarto de nuestro orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se valida el proyecto de reglamento para la integración y funcionamiento de los organismos municipales de participación ciudadana de 14, San Luis Potosí, por lo cual cedo la palabra al consejero Juan Manuel Ramírez García para su desahogo. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Antes de continuar, quisiera solicitarles si estarían de acuerdo en que primero pudiéramos abordar los puntos del 4 al 13 del orden del día de manera conjunta o en bloque, toda vez que estos 10 puntos corresponden a un mismo asunto que tiene que ver con el proyecto de acuerdo donde se aprueba el dictamen que fue elaborado por la Comisión de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política respecto de los proyectos de reglamento para la integración y funcionamiento de los organismos de participación ciudadana de, en este caso, 10 ayuntamientos. Esa sería la primera solicitud, y la segunda, si estarían de acuerdo en dispensarme la lectura integral de los acuerdos y ofrecerles un breve resumen respecto del contenido de estos. Gracias. Bueno, como ustedes saben, desde hace algunas semanas este Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana ha venido sometiendo a consideración de sus integrantes diversos dictámenes respecto de los proyectos de reglamentos que están emitiendo los ayuntamientos para integrar sus distintos organismos de participación ciudadana. Esto atendiendo a lo que establecen los lineamientos para la expedición de reglamentos municipales de integración de organismos de participación ciudadana en los ayuntamientos de San Luis Potosí, así como para la emisión de opiniones técnicas respecto de la metodología a aplicar en su integración, lineamientos que fueron aprobados atendiendo lo que establece la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, y que justamente pues tiene que ver con la emisión de una serie de criterios para homologar pues digamos el funcionamiento, la integración de estos organismos de participación ciudadana, y que eventualmente pues se pueda favorecer digamos justamente una participación ciudadana auténtica y donde pues efectivamente las y los ciudadanos puedan acudir y participar en estas distintas instancias u organismos. Es así que el día de hoy se presentan 10 proyectos de dictámenes donde pues la idea es, se establece que los ayuntamientos de 14, Matehuala, Moctezuma, Santa María del Río, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale, Tampamolón Corona, Tanquián de Escobedo, Vanegas y Villa Hidalgo, pues justamente atendieron los criterios establecidos por esos lineamientos, y en ese sentido este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana no ve ningún inconveniente para dictaminar de manera favorable los proyectos de reglamentos que han sido elaborados por estos ayuntamientos. Entonces, la propuesta que se presenta ante todas y todos ustedes el día de hoy es que pueda ser votado de manera favorable estos proyectos para que entonces puedan ser sometidos a los cabildos correspondientes, publicados en el Periódico Oficial del Estado, y estos ayuntamientos puedan continuar
con sus procedimientos para integrar estos organismos de participación ciudadana. Sería cuanto y estoy a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. Gracias, consejera presidenta. Bien, queda la consideración de las y los integrantes de este consejo. Pido a la secretaria proceda a tomar la votación correspondiente a las consejeras y los consejeros, tomando en consideración que a cada uno de los puntos le recaerá un número de acuerdo. Gracias, consejera presidenta. Sería del punto 4 al 14, ¿verdad? Al 13, ok. Procede de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto a estos acuerdos, señalando que cada uno de ellos les retomará un número de acuerdo específico. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Por consiguiente, son aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Damos cuenta del numeral 14 de nuestro orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen mediante el cual el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana emite la opinión técnica favorable respecto de la metodología a implementar para la integración y funcionamiento de los organismos municipales de participación ciudadana de Axtla de Terraza, San Luis Potosí, para lo cual cedo nuevamente la palabra al consejero Juan Manuel Ramírez García para su desahogo. Gracias, presidenta. Nuevamente solicitar que me puedan dispensar la lectura integral de los proyectos de acuerdo y que podamos abordar los puntos 14 al 20 contenidos en el orden del día, toda vez que se tratan pues justamente del mismo tema. Muchas gracias. Bueno, a diferencia de los dictámenes previamente votados de manera favorable, en este caso lo que se pone a consideración de todas y todos ustedes son los acuerdos respecto de los proyectos de dictámenes que se hicieron igualmente en la Comisión de Capacitación Electoral, pero en este caso ya respecto de la propuesta metodológica de integración de organismos de participación ciudadana que ha sido elaborada por los propios ayuntamientos. Recordar, una primera etapa es lo que tiene que ver con la elaboración de sus reglamentos y validación por parte del CEPAC y publicación, etcétera. Y posteriormente, la segunda etapa es justamente la propuesta metodológica que tienen que elaborar estos ayuntamientos para integrar esos organismos de participación ciudadana y que justamente deben atender algunos criterios que están contenidos en los lineamientos que ya he referido. Estos criterios tienen que ver con establecer un catálogo de demarcaciones territoriales que deben de contener con ciertas especificidades en su diseño y delimitación, deben de contener también una agenda de programación de asambleas, debe de establecerse también las convocatorias y su contenido atendiendo a lo que contenidos mínimos que establecen los propios lineamientos. Las propias asambleas deben de elaborarse durante fines de semana, a efectos de que se promueva o, digamos, haya una participación efectiva de las y los ciudadanos. Y también deben establecerse ciertos criterios muy puntuales respecto de la publicación y difusión de convocatorias, de manera que pues, puedan ser difundidas estas en lugares públicos, concurridos, a través de medios de comunicación que circulen en la localidad o en el ayuntamiento correspondiente. A través de la Dirección de Capacitación, la comisión validó que estos ayuntamientos o estas propuestas metodológicas de integración de organismos de participación ciudadana pues cumplan justamente con estos criterios que están establecidos en los lineamientos, y es por eso que hemos creído que es pertinente validar las propuestas metodológicas que se presentaron por parte de los ayuntamientos de Axtla de Terraza, Ciudad del Maíz, Ciudad Valles, San Vicente Tancuayalap, Tancanwitz, Tanlajas y Villa de la Paz. Y en ese sentido la propuesta, perdón que reitere, pues es justamente validar las propuestas metodológicas que se han presentado y de las cuales se ha derivado el dictamen que se pone a consideración de todas y todos ustedes. Es cuanto, gracias. Gracias. Queda la consideración de las y los integrantes de este consejo. Pido a la secretaria proceda a tomar la votación correspondiente a las consejeras y los consejeros, tomando en consideración que a cada uno de estos puntos recaerá un número de acuerdo. Claro que sí, consejera presidenta. Procede de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto a los acuerdos aquí planteados, señalando que a cada uno de ellos les recaerá un número de acuerdo específico. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor.
Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Por consiguiente, son aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Damos cuenta del numeral 21º de nuestro orden del día, referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueba una quinta adecuación presupuestal al Fondo para el Fortalecimiento de la Cultura Cívica, dirigida a jóvenes con perspectiva de género, así como para la capacitación y formación permanente en la materia de todo el personal que integra la estructura orgánica, consistente en dotar de recursos financieros a los programas previstos en el artículo 37 de la Ley Electoral del Estado para el ejercicio 2021, para lo cual cedo la palabra a la secretaria, maestra Silvia del Carmen Martínez Méndez, para su desahogo. Gracias, consejera presidenta. Solicito la dispensa de la lectura íntegra del presente acuerdo, toda vez que fue circulado en tiempo y forma. Muchas gracias. El 17 de noviembre del 2021, en sesión de la Comisión de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se aprobó el dictamen de pertinencia institucional respecto de la solicitud planteada de la aplicación del Fondo para el Fortalecimiento de la Cultura Cívica dirigida a jóvenes con perspectiva de género para la iluminación en color naranja del edificio sede del CEPAC, con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. El 18 de noviembre del 2021, la Comisión Permanente de Administración del Consejo Estatal Electoral, en sesión extraordinaria y en uso de las facultades que le otorga el artículo 28, fracción novena del Reglamento de Trabajo en Comisiones del Consejo, y en observancia a lo establecido en el artículo 15 de los lineamientos para la aplicación del Fondo para el Fortalecimiento de la Cultura Cívica dirigida a jóvenes con perspectiva de género, así como para la capacitación y formación permanente en la materia de todo el personal que integra su estructura orgánica, aprobó la autorización de una quinta adecuación presupuestal al referido fondo. En ese sentido, el presente acuerdo va en los siguientes términos. Primero, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana autoriza una quinta adecuación presupuestal al Fondo para el Fortalecimiento de la Cultura Cívica dirigida a jóvenes con perspectiva de género, así como para la capacitación y formación permanente en materia de todo el personal que integra la estructura orgánica, consistente en dotar de recursos financieros por un monto de 22,390 pesos. Previsto a los programas previstos en el artículo 37 de la Ley Electoral del Estado para el ejercicio 2021. Segundo, se instruye a la Comisión de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política del Consejo Estatal Electoral para que rinda un informe al Pleno de este organismo con respecto al desarrollo de la actividad que tiene vinculación con la adecuación presupuestal aquí aprobada. Tercero, notifíquese el presente acuerdo a las comisiones de capacitación electoral, educación cívica, cultura política y administración del Consejo Estatal Electoral para los efectos administrativos correspondientes. Cuarto, notifíquese en los estrados del Consejo Estatal Electoral para los efectos legales conducentes. Y quinto, publíquese el presente acuerdo en la página oficial del Consejo Estatal Electoral. A su consideración. A la consideración de las y los integrantes de este Consejo. Pido a la secretaria proceda a tomar la votación correspondiente a las consejeras y los consejeros. Procedo de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Por consiguiente, es aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Damos cuenta del numeral 22º de nuestro orden del día, referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueba una cuarta adecuación presupuestal al fondo destinado al fortalecimiento de la cultura cívica y a la participación democrática de la ciudadanía, consistente en dotar de recursos financieros a los programas y proyectos de educación cívica y participación ciudadana del ejercicio 2021, para lo cual cedo la palabra a la secretaria Silvia del Carmen Martínez Méndez para su desahogo. Gracias, consejera presidenta. De nueva cuenta solicito la dispensa de la lectura íntegra del presente acuerdo, si no tiene ningún inconveniente. Muchas gracias. El 17 de noviembre del 2021, en sesión extraordinaria de la Comisión de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política del Consejo Estatal Electoral,
Se aprobó el dictamen de pertinencia institucional que emite la Comisión de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, respecto de la solicitud de aplicación del Fondo destinado al fomento de la cultura cívica y a la participación democrática de la ciudadanía para la realización de la reunión de trabajo y celebración de la Asamblea de Integrantes de la Red Nacional de Ciudadanía y Organizaciones por la Educación Cívica, AC Red Cívica. El 18 de noviembre del 2021, la Comisión Permanente de Administración del Consejo Estatal Electoral, en uso de las facultades que le otorga el artículo 28, fracción 90 del Reglamento de Trabajo en Comisiones del Consejo, y en observancia a lo establecido en el artículo 11 de los lineamientos para regular el fondo destinado al fortalecimiento de la cultura cívica y la participación democrática de la ciudadanía, aprobó la autorización de una cuarta dedicación presupuestal al fondo destinado al fortalecimiento de la cultura cívica y a la participación democrática de la ciudadanía, consistente en dotar de recursos financieros para la realización de la reunión de trabajo y celebración de la Asamblea de Integrantes de la Red Nacional de Ciudadanía y Organizaciones por la Educación Cívica, AC Red Cívica. En ese sentido, el acuerdo va en el siguiente tenor. Primero, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprueba una cuarta adecuación presupuestal al fondo destinado al fortalecimiento de la cultura cívica y a la participación democrática de la ciudadanía, consistente en dotar de recursos financieros por un monto de 80,500. Segundo, se instruye a la Comisión de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política del Consejo Estatal Electoral para que rinda un informe al Pleno de este organismo con respecto al desarrollo de la actividad que tiene vinculación con la adecuación presupuestal aquí aprobada. Tercero, notifíquese el presente acuerdo a las comisiones de capacitación electoral, educación cívica, cultura política y administración del Consejo Estatal Electoral para los efectos administrativos correspondientes. Cuarto, notifíquese en los estrados del Consejo Estatal Electoral para los efectos legales conducentes. Y quinto, publíquese el presente acuerdo en la página oficial del Consejo. A su consideración. A la consideración de las y los integrantes de este Consejo. Pido a la secretaria proceda a tomar la votación correspondiente a las consejeras y los consejeros. Claro que sí, procedo de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Por consiguiente, es aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Damos cuenta del numeral 23º de nuestro orden del día, referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se aprueban los lineamientos para el registro de partidos políticos locales ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, para lo cual cedo la palabra a la secretaria Silvia del Carmen Martínez Méndez para su desahogo. Gracias, consejera presidenta. Nueva cuenta, solicito la dispensa de la lectura íntegra del presente acuerdo, toda vez que fue circulado en tiempo y forma. Muchas gracias. El 14 de septiembre del 2021, la suscrita realizó consulta a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE con la finalidad de dilucidar el valor que debería tomarse en cuenta para este organismo electoral para efectos de la obtención del registro como partido político local con respecto a la discrepancia establecida en el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley General de Partidos Políticos y la fracción segunda del numeral 133 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí. El 14 de septiembre del 2021 también realicé una consulta a la Dirección Ejecutiva de Registro Federal de Electores del INE con la finalidad de solicitar el total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral utilizado en el proceso electoral ordinario 2020-2021 en el Estado de San Luis Potosí, disgregado por distritos locales y municipales. En ese sentido, el 22 de septiembre del 2021, mediante oficio INE-DERFE STN 16.871-2021, el licenciado Alfredo Cid García, secretario técnico normativo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, dio respuesta a la consulta realizada por este Consejo, proporcionando la totalidad de personas inscritas al padrón electoral, disgregadas por distritos locales y municipios, utilizado el pasado proceso electoral. El 23 de septiembre del 2021, mediante oficio INE DPPF 9952-2021, la licenciada Claudia Urbina Esparza, encargada del despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, dio respuesta a la consulta realizada por este Consejo en los siguientes términos. La existencia de una antinomia entre la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí es evidente,
Por lo tanto, en opinión de esta dirección ejecutiva a mi cargo y atendiendo al principio de pro homine y al criterio de jerarquía normativa, deberá observarse lo estipulado en la Ley General de Partidos Políticos, lo anterior con la finalidad de maximizar el derecho de asociación y favorecer a los actores políticos. Aunado lo anterior, la discrepancia entre dichos ordenamientos jurídicos al parecer deriva de un lapsus calami, ya que la ley local fue librada como consecuencia de la expedición de la reforma político-electoral de 2014. En ese sentido, se considera que el derecho de asociación, que en este caso tiene como finalidad formar un nuevo partido político local, no atenta contra derechos y libertades de terceros ni contra la salud y moral pública. Por tanto, no debe existir restricción alguna que impida el ejercicio de este derecho a los ciudadanos que deseen participar en su conformación. Por lo anterior, al encontrarnos ante dos disposiciones aplicables y vigentes, una establecida en la Ley General de Partidos Políticos y la otra contenida en la Ley Electoral del Estado, y al considerarse dos porcentajes diferentes para cumplir con la finalidad de constituir un nuevo partido político local, se considera que apegados al principio pro homine, el porcentaje del 0.26% establecido en la Ley General de Partidos Políticos es el que beneficia más a la organización de ciudadanos para lograr el objetivo de constituirse en un nuevo partido, ello en contraposición al 3% establecido en la Ley Electoral local. En relación a los antecedentes y con fundamento en las consideraciones vertidas, es que este Pleno del Consejo Estatal Electoral pone a su consideración el lineamiento para el registro de partidos políticos locales ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí. A su consideración. Bien, a la consideración de las y los integrantes de este consejo. Pido a la secretaria proceda a tomar la voz. Perdón. Sí, consejero. Gracias. Únicamente para agradecer el apoyo que se le ha dado para la, digamos, concreción de estos lineamientos a la unidad de prerrogativas, a la comisión de prerrogativas, puesto que para llegar a él incluso tuvimos una capacitación con el Instituto Nacional Electoral a efecto de, pues digamos, poder entregar un cuerpo normativo, unos lineamientos que, digamos, facilitaran justamente el derecho de asociación de las y los ciudadanos que deseen pues obtener un registro como partido político local. Es un derecho, digamos, que está en la Constitución y en ese sentido lo que se buscó desde que se comenzó a trabajar con este proyecto de lineamientos pues era justamente favorecer la participación de las personas, de las organizaciones que desearan formar parte, digamos, del sistema de partidos políticos locales y pues en ese sentido únicamente agradecer el trabajo de la comisión y de las personas que están en la unidad de prerrogativas y partidos políticos. Es cuanto tengo que manifestar. Gracias. Bien, pido a la secretaria proceda a tomar la votación correspondiente a las consejeras y los consejeros. Claro que sí, procede de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Dan Nieto Flores. A favor. Maestra Celandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Por consiguiente, es aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Damos cuenta del numeral 24 de nuestro orden del día, referente a la presentación, discusión y en su caso aprobación de la convocatoria dirigida a las organizaciones ciudadanas y agrupaciones políticas estatales interesadas en constituirse como partidos políticos locales en el estado de San Luis Potosí, para lo cual cedo la palabra a la secretaria Silvia del Carmen Martínez Méndez para su desahogo. Gracias, consejera presidenta. Esta convocatoria les fue circulado en tiempo y forma. Realmente esta convocatoria nos señala en su preámbulo el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, base primera, 116, norma cuarto, inciso E y 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 y 19 de la Ley General de Partidos Políticos, así como los lineamientos para el registro de partidos políticos locales ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y los lineamientos para la verificación del número de afiliados a las organizaciones interesadas en obtener su registro como partido político del Instituto Nacional Electoral, se convoca a las organizaciones ciudadanas y agrupaciones político-estatales interesadas en constituirse con partidos políticos locales en el estado de San Luis Potosí, de conformidad con las bases que en la misma se mencionan. Yo nada más aquí agregaría en estas bases, si me permiten,
que sea publicado en el periódico oficial. A su consideración. Bien, a la consideración de las y los integrantes de este consejo. Pido a la secretaria proceda a tomar la votación correspondiente a las consejeras y los consejeros. Claro que sí, procede de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto a la aprobación de la convocatoria aquí planteada con la adición de que sea publicada en el periódico oficial. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Por consiguiente, es aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Damos cuenta del numeral 25 de nuestro orden del día, referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se redistribuye el financiamiento público, así como las prerrogativas postal y telegráfica que gozarán los partidos políticos nacionales a partir del mes de diciembre del 2021, a consecuencia de la suspensión de asignación de financiamiento público a los partidos políticos nacionales de la Revolución Democrática, Encuentro Solidario y Fuerza por México, para lo cual cedo la palabra a la secretaria Silvia del Carmen Martínez Méndez para su desahogo. Gracias, consejera presidenta. De nueva cuenta solicito la dispensa de la lectura íntegra del presente acuerdo, toda vez que fue circulado en tiempo y forma. Gracias. El 28 de junio de 2021, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana emitió acuerdos con respecto a la suspensión del financiamiento a los partidos políticos Revolución Democrática, Encuentro Solidario y Fuerza por México, por encontrarse en el supuesto establecido en el numeral 204 en relación con la fracción cuarta del artículo 201 de la Ley Electoral del Estado relativo a no alcanzar el 3% de la votación válida emitida en cuando menos una de las elecciones gubernatura o diputaciones. El 2 de julio del 2021, el acuerdo de suspensión de financiamiento fue impugnado ante el Tribunal Electoral del Estado mediante la interposición de 2 recursos de revisión, el primero a cargo del licenciado Ricardo Barba Parra, representante escrito del partido político Encuentro Solidario, y el segundo interpuesto por Aarón López Bravo y Cristina Ismén Gaitán Hernández, representantes acreditados ante el Consejo y delegada en funciones de presidenta de la Dirección Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática, respectivamente. El 30 de julio del año en curso, el Tribunal Electoral emitió resolución en la que anuló la votación de 31 casillas, modificó el cómputo de la elección y confirmó la declaración de validez de la elección de gobernatura del Estado, así como la entrega de la constancia de mayoría como gobernador electo al C. Ricardo Gallardo Cardona, propuesto por la coalición Juntos Haremos Historia en San Luis Potosí. Con fecha 22 de septiembre del 2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió sentencia en la que modificó la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí en el expediente TSLP-JNE 29-2021, en la que modifica el cómputo de las elecciones de gobernatura del Estado de San Luis Potosí y se decreta la nulidad de las votaciones recibidas en las casillas 562 contigua 1, 774 básica, 774 contigua 7, 779 básica, 781 básica, 781 contigua 2, 781 contigua 6, 782 básica, 782 contigua 3, 791 básica, 1253 contigua 7, 1255 contigua, 1273 contigua 10, 1287 contigua 4, 1304 contigua 11 y 1316 extraordinaria 1 contigua 2. El 5 de octubre del 2021, la Sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió resolución en el juicio de revisión constitucional con número de expediente SMJRC 258-2021, en el sentido de confirmar la resolución emitida por el Tribunal Electoral dentro de los expedientes TSLP-RR 72-2021 y su acumulado TSLP-RR 73-2021, en el sentido de confirmar el acuerdo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en donde se le suspendió la distribución del financiamiento del Partido de la Revolución Democrática por no alcanzar en por lo menos una de las elecciones, gobernaturas y diputaciones el 3% de la votación válida emitida. Hecho lo anterior, ordenó archivar el expediente. Ahora bien, considerando
que por una parte el derecho que tienen los partidos políticos a recibir financiamiento público para el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, gastos de proceso electoral y actividades específicas como entidades de interés público, así también la Constitución Política de San Luis Potosí en su numeral 37, señala que para conservar el registro de inscripción da acceso a las prerrogativas económicas en el Estado, los partidos políticos deberán obtener por lo menos el 3% del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones, ya sea para la elección del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, en el último proceso electoral. En ese sentido, y en cumplimiento de lo señalado por la Ley Electoral del Estado en su numeral 204, en relación con la fracción cuarta del artículo 201, el Pleno del Consejo, en fecha 28 de junio, emitió acuerdos con respecto a la suspensión del financiamiento a los partidos políticos de la Revolución Democrática, Encuentro Solidario y Fuerza por México, al no haber obtenido cuando menos el 3% de la votación válida emitida en alguna de las elecciones de gobernatura a diputaciones, acuerdos que fueron combatidos y confirmados por las autoridades jurisdiccionales. Una vez que este Consejo ha declarado la validez de la elección de gobernatura y diputaciones y una vez realizado los ajustes con respecto a la nulidad de casillas decretadas por las autoridades jurisdiccionales, se confirma que los partidos políticos de la Revolución Democrática, Encuentro Solidario y Fuerza por México no alcanzaron cuando menos el 3% de la votación válida emitida en alguna de las elecciones de gobernatura o diputaciones. Aunado a lo anterior, a consecuencia de la suspensión del financiamiento público decretado a los partidos políticos de la Revolución Democrática, Encuentro Solidario y Fuerza por México, a partir del mes de julio del año que transcurre resulta evidente la existencia de financiamiento de origen público cuyo destino no se encuentra clarificado. Al respecto, el 18 de diciembre del 2020 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado Plan de San Luis el decreto 1101 relativo al presupuesto de egresos del Estado de San Luis Potosí para el ejercicio fiscal 2021, mismo que en su artículo 7º señala que se otorga al Consejo Estatal Electoral la cantidad de 186.645.699 para el financiamiento a partidos y agrupaciones políticas. En ese sentido, se observa que la cantidad aludida tiene como destino las prerrogativas a que tienen derecho los partidos políticos, haciendo hincapié que dicho recurso no forma parte del patrimonio de este organismo electoral. En consecuencia, se encuentra impedido para otorgar un sentido diverso al establecido en el presupuesto de egresos, ello en concordancia con lo señalado en el artículo 31, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria para este Consejo, que señala que los recursos presupuestarios destinados al financiamiento público de los partidos políticos no forman parte del patrimonio del Instituto, por lo que éste no podrá alterar el cálculo para su determinación ni los montos que del mismo resulten conforme a la ley. Ahora bien, con el propósito de que el financiamiento público sea destinado a los fines para los que fue otorgado, es que este organismo electoral considera necesario realizar una redistribución del financiamiento público con base en lo establecido por los numerales 148 y 152 de la Ley Electoral del Estado y con las facultades que la misma ley otorga al Pleno del Consejo para realizar las asignaciones del financiamiento público a los partidos políticos contenidas en los artículos 44, fracción tercera, inciso D, haciendo hincapié que dicho procedimiento de redistribución no resulta novedoso en razón de que en los meses de septiembre y noviembre del año 2020 fue aplicado a fin de dotar a los partidos políticos nacionales con nueva inscripción ante el Consejo de Financiamiento Público para el desarrollo de sus actividades. Cabe hacer mención que la redistribución de financiamiento que se plantea tendrá como base los resultados obtenidos por los diversos partidos políticos en la elección de diputados correspondientes a la jornada electoral 2018, en virtud de ser este el dato aplicable para la distribución del financiamiento público del ejercicio fiscal 2021. En el entendido que la votación obtenida en la pasada elección celebrada el 6 de junio que transcurre será la aplicable para la distribución que corresponde al ejercicio 2022. En ese sentido, de acuerdo al calendario presupuestal de distribución de financiamiento mensual para las actividades ordinarias aprobadas por el Pleno, el 15 de enero del 2021 a los partidos políticos en el mes de diciembre les corresponde ejercer la cantidad de 9.741.288.23, monto al que habrá de sumarse la cantidad de financiamiento público que los partidos políticos de la Revolución Democrática, Encuentro Solidario y Fuerza por México dejaron de recibir derivado de la suspensión del financiamiento público decretada por este organismo electoral el pasado 28 de junio del presente año y que corresponde a 5 meses comprendidos de julio a noviembre, de acuerdo a lo siguiente. Respecto al Partido de la Revolución Democrática, financiamiento mensual para actividades ordinarias, 1.249.617.40. El total de financiamiento suspendido de julio a noviembre, 6.248.087. Respecto al Partido Encuentro Solidario, 194.825.76 de financiamiento mensual para actividades ordinarias y total de financiamiento suspendido de julio a noviembre, 974.128.80.
Respecto a Fuerza por México, el financiamiento mensual para actividades ordinarias es de 194.825.76 y el total de financiamiento suspendido de julio a noviembre fue de 974.128.80, dando un total de financiamiento mensual para actividades ordinarias de 1.639.268.92 y un total de financiamiento suspendido de julio a noviembre de 8.196.344.60. De esta manera, sumando estos 8.196.344.60 a los 9.741.288.23 que tenían todos los partidos políticos como actividades ordinarias para ejercer, se da un total de 17.937.632.83 que en su caso serán redistribuidos. En ese sentido, el acuerdo iría en el siguiente tenor. El Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprueba realizar una redistribución al financiamiento público de los partidos políticos con registro de inscripción ante este organismo electoral en lo que corresponde al mes de diciembre de 2021, derivado de la suspensión del financiamiento público a los institutos políticos de la Revolución Democrática, Encuentro Solidario y Fuerza por México por no alcanzar al menos el 3% de la votación válida emitida en al menos una de las elecciones de gobernatura y o diputaciones en los siguientes términos. Para gasto ordinario, correspondería al Partido Acción Nacional 3.618.043.46, Partido Revolucionario Institucional 3.007.222.54, Partido del Trabajo 1.305.751.57, Partido Verde Ecologista de México 1.597.116.95, Partido Conciencia Popular 1.273.499.41, Partido Movimiento Ciudadano 1.618.827.14, Partido Morena 3.715.869.79, Partido Nueva Alianza San Luis Potosí 1.442.549.26, Redes Sociales Progresistas 358.752.66. Respecto a los gastos actividades específicas de diciembre de 2021, el Partido Acción Nacional 111.417.95, Partido Revolucionario Institucional 92.219, Partido del Trabajo 38.739.39, Partido Verde Ecologista de México 47.897.41, Partido Conciencia Popular 37.725.66, Partido Movimiento Ciudadano 48.579.79, Partido de Morena 114.492.77, Partido Nueva Alianza San Luis Potosí 43.039.13, Redes Sociales Progresistas 18.417.62. Respecto a las franquicias postales para el mes de diciembre del 2021, Partido Acción Nacional sería 319.651.48 y respecto a los demás partidos políticos sería dividido equitativamente en 389.651.48. Segundo, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente acuerdo a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, a la Dirección Ejecutiva de la Unidad de Prerrogativas y Partidos Políticos para su conocimiento, seguimiento y cumplimiento del mismo. Tercero, notifíquese el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral para los efectos de fiscalización y a los partidos políticos con inscripción y registro ante el Consejo Estatal Electoral para los efectos legales conducentes. Cuarto, publíquese en el periódico oficial y en la página de internet del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Quinto, con la aprobación del presente acuerdo se modifica el acuerdo del Consejo Estatal Electoral mediante el cual se determina la distribución del financiamiento público para las prerrogativas de los partidos políticos con registro de inscripción vigente ante este organismo electoral correspondiente al ejercicio fiscal 2021 de conformidad con los artículos 44, fracción tercera, inciso D, 148, 150, 152 y 154 de la Ley Electoral del Estado, mismo que fue aprobado en fecha 15 de enero del 2021. A su consideración. Bien, a la consideración de las y los integrantes de este Consejo. Pido a la secretaria proceda a tomar la votación correspondiente a las consejeras y los consejeros. Claro que sí, procede de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor.
Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Por consiguiente, es aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Damos cuenta del numeral 26º de nuestro orden del día, referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se modifica el programa de incentivos para el personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para lo cual cedo la palabra al consejero Luis Gerardo Lomelí Rodríguez para su desahogo. Muchas gracias, consejera presidenta. De igual manera, pediría la dispensa de la lectura íntegra del acuerdo, ya que fue circulado en tiempo y forma. ¿No tienen algún inconveniente? Muchas gracias. En su lugar, me permitiré dar lectura a una ficha técnica que nos permitimos preparar. Como ustedes saben, la reforma político-electoral del año 2014 determinó, entre otras cosas, la creación de un Servicio Profesional Electoral Nacional, a ser implementado en cada uno de los organismos públicos locales electorales de las 32 entidades del país, con el objeto de mejorar el desempeño de las y los miembros de las entidades federativas, quienes estarán sujetos a selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, cambios de adscripción y rotación, permanencia, disciplina, sistema de ascenso del personal y a ser incentivados. El 13 de junio de 2018, por primera vez, el Pleno de este organismo electoral, mediante Acuerdo 285/06/2018, aprobó el Programa Anual de Incentivos 2019 a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE del CEPAC, el cual se otorgó con base en los resultados del ejercicio valorado 2018, el cual fue modificado el 28 de febrero de 2020. En el CEPAC se han otorgado en dos ejercicios, el 2018 y 2019, los incentivos a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional. En sesión extraordinaria de fecha 19 de marzo de este año, el Consejo General del INE, mediante acuerdo INE/JGE 53/2021, aprobó la modificación de los lineamientos para el otorgamiento de incentivos a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE, que en su artículo 20 establece que los OPLE deberán entregar a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional su programa de incentivos, debiendo cumplir con los requisitos ahí señalados. Por lo que, en apego a la normativa antes mencionada, el programa de incentivos que se presenta a este Pleno integra los incentivos por rendimiento, por la obtención de grados académicos, por excelencia en el desempeño, por compromiso institucional y trabajo en equipo, especificándose que en el anexo distribuido junto con el acuerdo se especifican la definición, los requisitos, los beneficios previstos, los recursos previstos y, en su caso, los criterios de desempate de cada uno de los incentivos. Ustedes podrán encontrar en el anexo correspondiente un apartado relativo a los criterios para determinar los acreedores de cada tipo de incentivo. En esa tabla se especifica que en el incentivo por rendimiento, el criterio determinado o propuesto será al 20% de las o los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional. El tipo de incentivo es retribución y el criterio de asignación de montos es una retribución de 19,027 pesos de monto bruto para cada uno de los miembros del servicio que obtenga este incentivo. En lo relativo a la obtención de grados académicos, se tiene previsto para el 100% de los miembros del servicio que hayan presentado documentos probatorios, el tipo de incentivo es en especie y el criterio es el beneficio de un día de descanso por cada uno de los miembros del servicio. En lo relativo al incentivo por excelencia en el desempeño, se tiene el criterio de asignación a uno de la totalidad de los miembros del servicio. El tipo de incentivo es una retribución, la cual corresponde a 19,027 pesos en monto bruto. Y finalmente, en el compromiso institucional y trabajo en equipo, se tiene previsto para un miembro del servicio, el tipo de incentivo es beneficio en especie, y el incentivo propuesto es la adquisición de material bibliográfico por el valor de hasta 3,000 pesos en monto neto. De lo anterior se deriva el siguiente propuesta de acuerdo. Acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se modifica el programa de incentivos para el personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Primero, que de conformidad con el artículo 98, párrafos 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los organismos públicos locales, como lo es este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución, la ley en cita, las constituciones y leyes locales, serán profesionales en su desempeño, se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad,
y son autoridad en la materia electoral en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Referencia y las leyes locales correspondientes. Segundo, se aprueba el programa de incentivos para el personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del CEPAC en los términos del documento anexo al presente acuerdo y que forma parte integrante del mismo. Tercero, el presente programa entrará en vigor al día siguiente que sea aprobado por el Pleno del CEPAC y será aplicable para valorar el ejercicio 2021 y posteriores. Cuarto, públicas en el Periódico Oficial del Estado para los efectos legales conducentes, así como en la página del CEPAC, www.cepacslp.org.mx. Quinto, notifíquese el presente acuerdo a la licenciada María del Refugio García López, directora ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, con copia al doctor Lorenzo Córdoba Ibenelo, consejero presidente del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, al doctor Ciro Murayama Rendón, consejero electoral y presidente de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, a la maestra Dania Paula Rabel Cuevas, consejera electoral y presidente de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales, al licenciado Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, al maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo, titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. Sexto, notifíquese el presente acuerdo a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE de este organismo electoral, a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, a la Dirección Ejecutiva de Acción Electoral, a la Dirección de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana, a la Dirección de Organización Electoral, a la Unidad de Prerrogativas y Partidos Políticos y al Director de Recursos Humanos del CEPAC para los efectos legales correspondientes. Sería cuanto y queda a su disposición. Bien, a la consideración de las y los integrantes de este consejo. Pido a la secretaria proceda a tomar la votación correspondiente a las consejeras y los consejeros. Claro que sí, procede de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Por consiguiente, es aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Damos cuenta del numeral 27º de nuestro orden del día, referente a la presentación del informe respecto de la destrucción de la documentación electoral del proceso electoral 2020-2021, para lo cual cedo la palabra al consejero Luis Gerardo Lomelí Rodríguez para su desahogo. Muchísimas gracias nuevamente, consejera presidenta. El informe íntegro se encuentra a disposición de todos ustedes, junto con los demás documentos, por lo que les pediría nuevamente si puedo hacer un resumen ejecutivo del informe presentado. Muchísimas gracias. Con el fin de llevar a cabo la destrucción de la documentación y materiales electorales utilizados y sobrantes de la elección local 2020-2021, con fundamento en los artículos 216, inciso A y C de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 434-440 del Reglamento de Elecciones y su anexo 16, así como el artículo 44, párrafo primero, inciso G de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, la Dirección de Organización Electoral del CEPAC elaboró los lineamientos y proyecto de acuerdos respectivos. La ruta de trabajo que siguieron, si ustedes recuerdan, primer término, en la sesión ordinaria celebrada el 14 de julio de este año, se aprobó el acuerdo del CEPAC, mediante el cual se emiten los lineamientos para el estudio y análisis muestral, así como el inventario, clasificación y desincorporación de la documentación electoral, de conformidad con el articulado antes mencionado. Bueno, compartirles que esta actividad se realizó a la par de la desincorporación del material electoral, donde se asignó personal exclusivo para este propósito, quienes identificaron 467 paquetes electorales de cada una de las elecciones celebradas durante el pasado proceso electoral 2020-2021, de los cuales se extrajo únicamente la bolsa de votos nulos, las cuales se encuentran actualmente bajo resguardo de la Dirección de Organización Electoral para ser objeto del estudio correspondiente. Posteriormente, en sesión ordinaria celebrada el 29 de septiembre de este año, se aprobó el acuerdo del Pleno del CEPAC, por el cual se aprueba la desincorporación de la documentación electoral utilizada en las elecciones del proceso electoral 2020-2021. De este acuerdo se desprendieron las siguientes actividades. Se diseñó la logística para la destrucción de la documentación electoral, se elaboró un calendario de preparación, traslado y destrucción de la documentación electoral, se investigaron alternativas para la selección de las empresas que tenían a su cargo la destrucción de estos insumos. Al respecto, se seleccionó a la empresa Resigrin SDRL de CB, ubicada en parcela 178Z, interior ZP11, ubicada en Los Cues, Huimilpan, Querétaro, con código postal 76970.
Posteriormente se enviaron invitaciones a los integrantes del Pleno del CEPAC para presenciar la apertura de la bodega electoral y presenciar el procedimiento de los paquetes electorales correspondientes del proceso electoral 2020-2021. El 29 de septiembre se aperturó la bodega electoral y comenzó la preparación de la documentación. Posteriormente, el 3 de noviembre se envió la invitación a los integrantes del Pleno del CEPAC para presenciar la destrucción de la documentación electoral, misma que inició con la carga de estos documentos en los vehículos contratados para su transportación. El 9 de noviembre se trasladó la documentación electoral a la empresa Resigrin y ese mismo día comenzó la molienda de la documentación electoral. Finalmente, el día 24 de este mes, se entregó por parte de la empresa la carta de destrucción de documentación electoral. Les puedo informar que se destruyeron un total de 41.220 kilogramos de papel y a la actividad asistieron como testigos la maestra Celandia Borges Estrada, consejera electoral, la maestra Silvia del Carmen Martínez Méndez, secretaria ejecutiva de este organismo, el licenciado Miguel Santillán Campos, director de organización electoral, la licenciada Marcela Guadalupe Gallegos Martínez, coordinadora del secretariado, y el licenciado José Lucio Rivera Lázaro, coordinador de organización electoral. Asimismo, mi persona. Por lo que corresponde al tratamiento del plástico, ya se tuvo acercamiento con la empresa Red Ambiental por parte del director de organización electoral de este organismo, quien se encuentra en proceso de gestión del permiso ante el departamento correspondiente del ayuntamiento. Dicho permiso, al obtenerse, se dará la ruta para realizar, junto con la empresa Red Ambiental, el proceso de confinamiento de dicho plástico electoral. Finalmente, durante esta misma sesión del 29 de septiembre de 2021, se aprobó el acuerdo del Pleno del CEPAC, por medio del cual se aprueba el procedimiento para verificar la destrucción de las bases de datos, placas y originales utilizados en la elaboración de la documentación electoral de este proceso electoral local 2020-2021. Las acciones celebradas fueron la notificación a las representaciones de partidos políticos ante el Pleno del CEPAC y las consejerías por parte de la Secretaría Ejecutiva para asistir a las instalaciones de la empresa Gráficas Corona JESA de CB, con domicilio en Granja, San Antonio, Iztapalapa, código postal 09070 en la Ciudad de México, para presenciar la destrucción de las placas para impresión, las bases de datos y archivos digitales utilizados para la producción de la documentación electoral, misma que se celebró el día 7 de octubre de 2021. Al evento asistieron el maestro Juan Manuel Ramírez García, consejero electoral, la maestra Silvia del Carmen Martínez Méndez, secretaria ejecutiva, el maestro Juan Carlos Rizoli Ruiz, director ejecutivo de Acción Electoral, el licenciado Miguel Santillán Campos, director de Organización Electoral, así como mi persona. Finalmente, el día 11 de noviembre de este año, la empresa Gráficos Corona extiende al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana la carta de destrucción de documentación, donde hace constar que con fecha 7 de octubre de 2021 se llevó a cabo la destrucción de la totalidad de placas de impresión, las bases de datos y los archivos digitales utilizados para dar cumplimiento cabal al objeto del contrato. Sería cuanto, consejera presidenta. A su consideración. Bien, a la consideración de las y los integrantes de este consejo. Gracias. Damos cuenta del numeral 28º de nuestro orden del día, referente a la presentación de los informes de actividades, así como los programas de trabajo para el periodo 2021-2022, correspondientes a las comisiones permanentes del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento de Trabajo en Comisiones, para lo cual cedo la palabra a la secretaria Silvia del Carmen Martínez Méndez para su desahogo. Gracias, consejera presidenta. Les informo que se recibió a la Secretaría Ejecutiva de respecto a la Comisión de Permanente Fiscalización su informe de actividades el 26 de octubre y su plan anual de trabajo el 25 de noviembre. La Comisión Permanente de Capacitación Electoral y Educación Cívica y Cultura Política presentó su informe de actividades el 25 de noviembre del 2021 y su plan anual de trabajo el 25 de noviembre del 2021. La Comisión Permanente de Organización presentó su informe de actividades el 25 de noviembre del 2021 y su plan anual de trabajo el 24 de noviembre del 2021. La Comisión Permanente de Administración presentó su informe de actividades y su plan anual de trabajo el 25 de noviembre del 2021. La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias presentó su informe de actividades y su plan anual de trabajo el 25 de noviembre del 2021. La Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral presentó su informe de actividades y su plan anual de trabajo el 25 de noviembre del 2021. La Comisión Permanente de Igualdad de Género y Violencia Política rindió su informe de actividades el 11 de septiembre y presentó su plan anual de trabajo el 25 de noviembre del 2021.
La Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos presentó su informe de actividades y su plan anual de trabajo el 25 de noviembre del 2021. Respecto a las comisiones temporales de actualización de la normativa interna del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, evaluación del proceso electoral 2020-2021, sistemas informáticos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y de investigación y estudios electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, estas 4 comisiones temporales presentaron su plan anual de trabajo en sesión extraordinaria de 11 de noviembre del 2021, dando así todos cabal cumplimiento a la norma electoral. A la consideración de las y los integrantes de este Consejo. Gracias. Damos cuenta del numeral 29 de nuestro orden del día referente a la presentación del informe relativo a las resoluciones que competen a este organismo electoral dictadas por el Tribunal Electoral del Estado y la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción electoral plurinominal, para lo cual cedo la palabra a la secretaria Silvia del Carmen Martínez Méndez para su desahogo. Gracias, consejera presidenta. Les informo que con fecha 5 de octubre del 2021, el Tribunal Electoral del Estado emitió resolución respecto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con número de expediente TSLP-JDC 168-2021, promovido por María Patricia Álvarez Escobedo, en donde resolvió: segundo, se revoca el acuerdo de desechamiento de denuncia de fecha 3 de septiembre del 2021, pronunciado dentro de los autos del procedimiento sancionador especial PCE 292-2021. Por otra parte, con fecha 9 de noviembre del 2021, el Tribunal Electoral del Estado emitió resolución respecto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano con número de expediente TSLP-JDC 172-2021 y acumulado TSLP-JDC 173-2021, promovidos por Rosario del Carmen Dávila Gaitán y Juan Galaviz Jiménez, en donde resolvió: primero, se desechan de pleno los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano interpuestos por la ciudadana Rosario del Carmen Dávila Gaitán y Juan Galaviz Jiménez, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción séptima del 15 de la Ley de Justicia Electoral del Estado, de conformidad con las consideraciones vertidas en la presente resolución. Con fecha 9 de noviembre del 2021, el Tribunal Electoral del Estado emitió resolución respecto al juicio para la protección de los derechos político-electorales con número de expediente TSLP-JDC 174-2021, promovido por el ingeniero Jorge Arturo Reyes Sosa, en donde resolvió: se desecha de plano la demanda presentada por el ingeniero Jorge Arturo Reyes Sosa, presidente de la Agrupación Político Estatal Defensa Permanente de los Derechos Sociales, contra la ampliación del plazo contenido en el oficio CEPAC UF 5292-2021, pues de conformidad con lo razonado en la presente resolución, la ausencia de fundamentación y motivación que alega se ha consumado de forma irreparable. Con fecha 9 de noviembre del 2021, el Tribunal Electoral del Estado emitió resolución respecto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano con número de expediente TSLP-JDC 169-2021 y acumulado TSLP-JDC 171-2021, promovido por el ingeniero Jorge Arturo Reyes Sosa, en donde primero se reencausa el juicio para la protección de los derechos político-electorales, identificado como TSLP-JDC 169-2021 y acumulados TSLP-JDC 171-2021, a recurso de revisión al que le corresponde el número de expediente TSLP-RR 76-2021. También se resuelve que se confirma que los agravios esgrimidos por Jorge Arturo Reyes Sosa en su carácter de presidente del Comité Directivo de la Agrupación Política Estatal Defensa Permanente de los Derechos Sociales ante el CEPAC, precisados en el considerando octavo de esta resolución, se consideraron infundados. Por consiguiente, se confirma los actos impugnados por el C. Jorge Arturo Reyes Sosa en su carácter de presidente del Comité Directivo de la Agrupación Política Estatal Defensa Permanente de los Derechos Sociales ante el CEPAC, conforme a lo establecido en el considerando décimo denominado efectos de la sentencia. Por otra parte, con fecha 19 de noviembre del 2021, el Tribunal Electoral del Estado emitió resolución respecto al procedimiento especial sancionador con número de expediente TSLP-PCE 19-2021, promovido por María Patricia Álvarez Escobedo, en donde resuelve: se declara inexistente la violencia política en razón de género imputada al periódico El Mañana de Valles y Justo Sánchez Pérez con motivo de la emisión de la nota periodística emitida con fecha 6 de agosto del 2021. Es cuanto. Bien, queda a la consideración de las y los integrantes de este Consejo. Gracias. Damos cuenta del numeral
30 de nuestro orden del día, referente a la presentación del informe que rinde la Secretaría Ejecutiva respecto al trámite y sustanciación de las quejas y denuncias recibidas ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para lo cual cedo nuevamente la palabra a la secretaria Silvia del Carmen Martínez Méndez para su desahogo. Gracias, consejera presidenta. Les informo que del 1 de enero del 2021 a la fecha se cuenta con 294 procedimientos especiales sancionadores, de los cuales 281 ya han sido concluidos y 6 aún se encuentran en trámite. Por otra parte, de enero a la fecha se cuenta con 14 procedimientos sancionadores ordinarios, de los cuales 1 ya fue resuelto y 13 se encuentran en trámite. Ahora bien, durante el desarrollo del proceso electoral 2020-2021 se presentaron 31 procedimientos sancionadores especiales respecto a conductas relacionadas con violencia política contra las mujeres en razón de género, de los cuales al día de la fecha 5 han sido resueltos por la autoridad jurisdiccional correspondiente, siendo los siguientes. TSLP-PCE 05-2021 se declara existente la conducta únicamente por lo que respecta a uno de los hechos denunciados. TSLP-PCE 12-2021 se declara inexistente la infracción atribuida. TSLP-PCE 17-2021 se declara inexistente la infracción atribuida. TSLP-PCE 18-2021 se declara inexistente la infracción atribuida. La Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación revocó dicha determinación, ordenando emitir un nuevo acuerdo a la Secretaría Ejecutiva, donde se analice si la conducta denunciada repercute en el ámbito electoral. Sentencia consultable, señala ahí el link. En atención a lo anterior, una vez analizada la sentencia del mérito, la Secretaría Ejecutiva emitió un acuerdo de desechamiento de la denuncia presentada, acuerdo que fue impugnado por la denunciante y al día de la fecha se encuentra pendiente de resolución. Y, por último, el TSLP-PCE 19-2021, en donde se declara inexistente la infracción atribuida. Es cuanto. Bien, a la consideración de las y los integrantes de este Consejo. Pasamos al último punto de nuestro orden del día, que corresponde a los asuntos generales, para lo cual pregunto a la Secretaría si existe algún asunto que en tiempo y forma haya sido agendado para conocimiento de este Consejo. Claro que sí, consejera presidenta. Le informo que se agendaron en tiempo y forma 2 asuntos generales. El primer asunto general es el relativo a la presentación de la opinión técnica solicitada al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en relación con la resolución TSLP-JDC 067-2019, el cual desahogará la consejera Graciela Díaz. Gracias, con su permiso. Esta opinión técnica se presenta en relación con la solicitud de las representaciones indígenas que presentaron petición de fecha 16 de noviembre de 2021, requiriéndola a este Consejo respecto de una propuesta relativa a integrar órgano colegiado para ocupar la Dirección de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas del Ayuntamiento de la capital de este estado. Esta petición a su vez se relaciona con la resolución dictada dentro del expediente TSLP-JDC 67-2019, en la que se vincula a esta autoridad electoral como coadyuvante, por lo que a través del documento que ha sido remitido a todas y todos a través de la documentación para esta sesión, me permito ponerla a la consideración de este Pleno. Primero con algunos antecedentes. El primero, que en fecha del 30 de julio del año en curso, también a través de la presidencia de la Comisión Temporal de Inclusión, se rindió a este Pleno informe respecto de los trabajos gestionados para el cumplimiento de la resolución que ya se ha referido. En dicho documento se contenía un apartado denominado Otras acciones que al momento de su emisión se estimaron pertinentes a considerar a fin de establecer las mejores estrategias de trabajo entre la autoridad vinculada como responsable y las representaciones indígenas promoventes de las acciones objeto de litigio. Concretamente se colocó en dicho informe el apartado denominado Mesas de diálogo con representaciones de comunidades para la revisión de instrumentos y establecimiento de condiciones de interlocución para los trabajos, así como un apartado denominado Construcción e instrumentación de agenda común entre las autoridades intervinientes y las representaciones de las comunidades o poblaciones indígenas y otras autoridades u organizaciones aliadas. Toda vez que en aquel informe se establecía que el convenio allí aludido constituía una herramienta para operar una consulta indígena, pero él mismo no podía ser considerado como agenda común, pues no abarcaba las tareas previas y posteriores a esta.
así como los efectos de la misma y la conformidad de las poblaciones y comunidades indígenas con el proceso y con el resultado. Esta última parte, dentro del documento que está poniéndose a su consideración, se ha resaltado para dar énfasis. Como segundo antecedente, colocar que en fecha del 31 de agosto también se rindió a este pleno informe pormenorizado relativo al estatus de cumplimiento de la multicitada resolución. En este informe se dio cuenta del expediente que contiene la documentación completa sobre las acciones desarrolladas por la Administración Municipal 2018-2021 para dar cumplimiento a la resolución en cita, así como algunos documentos y argumentos presentados por diversas representaciones indígenas ante esta autoridad electoral. Entre estas últimas, se dio cuenta de la presentación del proyecto de integración de un ente colegiado para la ocupación de la Dirección de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas para el municipio de San Luis Potosí, así como de un escrito signado por representación indígena otomí manifestando su acuerdo con dicha propuesta. Este informe, insisto, rendido a este pleno, así como todos y cada uno de sus anexos, se remitieron en aquel momento al Tribunal Electoral de San Luis Potosí, a la entonces integración del Cabildo Municipal de esta ciudad capital y a quien entonces ya había sido designado presidente municipal electo, quien actualmente se encuentra en funciones para su conocimiento. Esa propuesta colocada en aquel informe pormenorizado es exactamente la misma sobre la cual el día de hoy se está proponiendo esta opinión técnica a solicitud de las mismas representaciones presentantes. Como tercer antecedente, señalar que adicionalmente al oficio remitido por las representaciones indígenas solicitantes de la opinión técnica, se recibió en este consejo copia simple del acta de reunión de trabajo celebrada el 12 de noviembre del año en curso. Dicha reunión, llevada a cabo entre representaciones de pueblos y comunidades indígenas para discutir lo relativo a la integración del referido órgano colegiado, de dicha acta se desprende que en su mayoría 13 de las 15 representaciones indígenas acreditadas, enlistadas en la misma acta y concurrentes a esa reunión de trabajo, manifiestan su conformidad con la propuesta de integrar un órgano colegiado, salvo una persona participante en dicha reunión de trabajo, cuyas expresiones de inconformidad están recabadas en el acta a que se está haciendo alusión en este momento, y una persona más cuya rúbrica no aparece en dicha acta, pero cuyas manifestaciones tampoco se hacen constar en el acta de mérito. Como cuarto antecedente, referirles que en fecha 19 de noviembre del año en curso se remitió a este Consejo copia simple del oficio suscrito por 7 personas identificadas a sí mismas como representantes indígenas, escrito con encabezado que a la letra dice: Frente Unión de Pueblos Originarios de San Luis Potosí, dirigido al presidente municipal de San Luis Potosí, y en dicho escrito manifiestan su inconformidad con la propuesta de integración de un órgano colegiado para la gestión de la Dirección de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas dentro de la administración municipal vigente. Como quinto y último antecedente, manifestarles que el pasado 24 de noviembre de este año, en sesión ordinaria de la Comisión Temporal de Inclusión, se tomó conocimiento de la solicitud de emisión de opinión técnica respecto de la multicitada propuesta de integración de órgano colegiado para la gestión de la Dirección de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas dentro de la administración municipal vigente. A la luz de estos antecedentes y del estudio de los documentos referidos desde la Comisión Temporal de Inclusión, se considera que este Consejo, como autoridad vinculada en calidad de coadyuvante en la resolución dentro del expediente TSLP-JDC 67-2019, no tendría por qué encontrar óbice para la integración de dicho órgano colegiado en los términos propuestos, si la determinación por la que se desarrollen los trabajos tendientes a su instrumentación proviene del trabajo conjunto y desde el diálogo entre la autoridad vinculada como responsable y las representaciones indígenas, procurando la garantía efectiva de su derecho a la participación y a la representación en la toma de decisiones respecto de los asuntos que les son propios, tal como se había enunciado en el informe rendido en términos del primer antecedente que les he narrado. En todo caso, lo que se estima pertinente sería contar con la validación de la autoridad jurisdiccional emisora de la resolución respectiva. Colmándose estas condiciones, no tendría por qué haber algún impedimento, al menos de parte de este Consejo, para acompañar los trabajos que se desarrollen como ya se ha venido haciendo
desde pues todos estos informes que se comenzaron a rendir desde el mes de junio pasado. Adicionalmente, y por lo que respecta a las posiciones en contrario respecto de la propuesta multicitada, posiciones disidentes de las que este Consejo ha tenido conocimiento de manera oficial, esta autoridad debería considerar que la manifestación vertida en esta opinión técnica, en todo caso, no menoscaba el derecho que les asiste a las personas que pudieran estar inconformes para accionar los mecanismos tendientes a hacer valer sus derechos. Esto es, ya sea mediante su incorporación en el proceso dialéctico para la instrumentación de la propuesta o, en su caso, ocurriendo ante la autoridad jurisdiccional para que dirima la controversia objeto del disenso. Esta sería la propuesta de opinión técnica trabajada desde la Comisión Temporal de Inclusión, acompañada de todos los documentos en copia simple de los informes y el acta, así como las demás solicitudes aquí consideradas para que el expediente tenga de manera completa e integral cada uno de los elementos a los cuales se ha hecho mención. Está dirigida la opinión técnica a la consejera presidenta de CEPAC, a la secretaria ejecutiva, para que en su caso se pudiera remitir la respuesta a las personas solicitantes, pero esta opinión técnica se pone a consideración de este Pleno, toda vez que al ser el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana la autoridad vinculada como coadyuvante en la resolución, se considera indispensable que sea el órgano superior de este Consejo el que tenga conocimiento de lo que acá se está planteando. Eso está a la consideración de ustedes. Muchas gracias. Gracias, consejera. Queda a la consideración de las y los integrantes de este Consejo. Bien, solicito a la Secretaría Ejecutiva que dé cuenta del segundo asunto general. Claro que sí. El segundo asunto general es relativo a la presentación del informe relativo al requerimiento realizado por la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente SMJDC 89-2021 de fecha 24 de noviembre del año en curso, el cual, si me permite el uso de la voz, doy curso. Informe que rinde la Secretaría Ejecutiva respecto del cumplimiento por este organismo electoral al requerimiento acordado por parte del magistrado Ernesto Camacho Ochoa, adscrito a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, notificado con fecha 24 de noviembre a la Oficialía de Partes del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en atención al expediente SMJDC 89-2021 y acumulados, el cual cito de forma textual. Único, se requiere al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí y el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí para que dentro de las 24 horas contadas a partir de la notificación de este acuerdo, informen a esta Sala Monterrey las diligencias realizadas en torno a las acciones a las que fueron vinculados por este órgano jurisdiccional, para lo cual deberán remitir las documentales que consideran necesarias para acreditar su dicho al correo electrónico y en original a copia certificada por la vía más expedita. Por lo que con fecha 24 de noviembre del año en curso, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana remitió en tiempo y forma las constancias correspondientes en cumplimiento del artículo 74, fracción primera, inciso H, de la ley electoral vigente en el Estado, adjuntando copia certificada de la minuta de reunión celebrada el 20 de agosto del 2021, en la cual obra la convocatoria para la integración de la Mesa de Pueblos y Comunidades Indígenas, que será un órgano de representación y asesoría del CEPAC. Copia certificada del acta de sesión ordinaria de la Comisión Temporal de Inclusión celebrada el día 30 de agosto del 2021 y el informe de la reunión para seguimiento de las resoluciones CMJDC 89-2021 y acumulados de fecha 24 de noviembre del 2021, signado por la licenciada Fátima Patricia Hernández Alviso, Coordinadora General de Inclusión del Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana. Documentos con los cuales se acredita que este Consejo ha realizado el trámite correspondiente para integrar dentro de la Comisión Temporal de Inclusión a las comunidades indígenas asentadas en el municipio de Tancanwitz, con el objetivo de que se involucren en el próximo proceso electoral, enviándose los respectivos documentos electrónicos a través del correo proporcionado y de forma física a través de la paquetería correspondiente en la fecha previamente referida. A su consideración. Queda a la consideración de las y los integrantes de este Consejo. Bien, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 14:02 horas del día de la fecha, se da por concluida esta sesión ordinaria, dándose por enteradas y notificadas las personas presentes de los acuerdos e informes aquí tomados. Muchas gracias y buenas tardes a todas y todos.